Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. Que en el día de hoy hagamos algo que va a ser así. Voy a señalar un repaso chiquitito del domingo pasado y he estado orando por esta palabra para usted y para todo lo que Dios nos viene mostrando, hablando y demás, y entonces seguir adelante con la otra parte en el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? ¿Verdad que la palabra de Dios es realmente un alimento especial? Cómo usted le da de comer a la fe y las dudas comienzan a debilitarse y a caer en el nombre del Señor. Y cuando estamos allí entre opciones, tomar una decisión, qué difícil es a veces, pero viene una palabra de Dios, o Dios nos habla a través de alguien, o del púlpito, o de la misma Biblia, y cómo se aclaran los pensamientos. Vivas con claridad en estos días en la presencia de Dios. No haya turbación en tu mente, sino la claridad del Espíritu Santo del Señor. Hermanos, hay una vida gloriosa en Dios Todopoderoso. Estoy diciendo que estos días, de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos oyendo, hablo como país y que estamos orando y se están haciendo algunas cosas importantes, como ser desde Argentina, oramos por vos, se está levantando un altar para, toda la Argentina, pero no es lo único, sino que hay mucho más de esto. Entonces, cuando voy a la palabra de Dios, a la Escritura, a todo lo que hemos realmente sido ministrados por años, qué importante, tan importante es un encuentro con el Dios Todopoderoso. Qué importante es el hecho de que Él en un momento de nuestras vidas nos marcó, hizo como algo que se grabara tan hondo en nuestros corazones que fue como un principio de sostén para cada uno de nosotros. Por eso digo, hay una vida mucho mejor desde la perspectiva de Dios Todopoderoso. Pero tenemos que seguir viviendo en esta tierra. Y entonces cuando hablamos de esto, hablamos de la historia de Dios. ¿De qué historia? De Dios, que comienza no en el huerto del Edén, sino que comienza en la eternidad. Y desde la eternidad hasta eternidad, Dios es suficiente. Y Dios ha creado un pueblo. Y Dios está levantando un pueblo. Y podríamos decir que dentro de esa eternidad, o déjenme decirle, dentro de esa historia, está enclavada nuestra historia. Porque estamos ligados a la historia de Dios. Y desde que Dios vino a nosotros, hemos comenzado caminando con Dios, siguiendo con Dios, teniendo comunión con Dios y muchas de estas cosas, pero celebramos que hay una historia superior mayor, que según la Biblia, si usted lee Daniel y Apocalipsis, la historia va a terminar maravillosamente bien para los hijos de Dios y para los que estén consagrados a Dios Todopoderoso. De nuevo, para los hijos de Dios y que estén consagrados a Dios, hay una historia maravillosa. Porque la historia de Dios, ahí arriba, simbólicamente hablando, nadie la puede tocar. Nadie puede llegar, nadie puede torcer el carácter o los atributos o lo que sea. Dios es Dios sobre toda carne, Dios es Dios sobre todo aquello que está generando en el mundo, y Dios está y estará siempre en su designio en victoria. En victoria, así que dígale que está al lado tuyo. Estamos ligados a la historia de Dios, dígale. Entonces, esa historia, llamándola así, es mayor que nuestra historia. Porque esa es la historia de Dios, del infinito. Mi vida es finita, es pequeña, pero ligada a la historia de Dios, su vida y la mía no tiene desperdicio. Decirle, te está tirando cada piropo este tipo. Dígale que no tiene desperdicio.
Porque el Señor ha dicho que lo de Él nadie lo puede arrebatar de sus manos. Y podía seguir citándole cosas. Así que usted no mire la historia pequeña nuestra solamente, sino mire que Dios está, porque usted está ligado a Dios. Y estamos caminando con Dios. Y desde el día que nos hemos encontrado con Dios, que venimos caminando con Dios, hemos comprendido, sabido de que desde ese día no se nos añadió nada, sino la presencia real, genuina, auténtica del Señor. Y usted tiene al Señor en esta mañana. Usted es templo del Espíritu Santo en esta mañana. Usted es un hijo de Dios, sí. Usted es mil cosas más, pero usted es templo del Espíritu Santo del Señor. Toque el hombro que está al lado tuyo y decirle: sed lleno, lleno, lleno en estos días. Entonces, el hombre, la mujer de Dios, usted, yo, estamos de paso por esta tierra, pero vamos camino a la patria celestial. Y dice que no hay nada por equipar, preparar y demás, sino que el Señor está trabajando para que nosotros seamos premiados con lo mejor del cielo. Entonces, mi situación es cómo agradarlo mejor, cómo servirlo mejor, cómo obedecerlo mejor y cómo tener la fe del Hijo de Dios para decir: yo sé que estoy ligado a un poder que es una persona superior. Y para que las baratijas de este mundo que ofrece con tanto dolor y con tantas cosas no me oprima el corazón, sino que sienta lo normal que siente o un intercesor o un consejero o alguien, pero sin que me quite el gozo del Espíritu Santo, sin que me quite la victoria que el Señor ya logró en la resurrección y la ascensión en la cruz del Calvario. ¿Cree que vamos bien con la ayuda de Dios? Entonces, al mirar esto, que Dios, como dice Pablo en la carta a los Efesios, nos dé entendimiento. ¿Que nos dé qué? ¿Y qué entendimiento nos tiene que dar el Señor? De las riquezas de la gloria de Dios para cada uno de nosotros. Diga conmigo: de las riquezas de la gloria que el Señor ganó para usted y el Señor ganó para mí. El Señor no nos dio algo, sino que nos dio alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Entonces, en el entendimiento ese, tenemos una capacidad de caminar con Dios, comprender lo de Dios y demás, y perdemos ese sinsentido o esa vida que realmente, aunque tiene algo del Señor, pero no tiene esa satisfacción que debe haber en estos días. Por eso digo: Dios le devuelva a usted el corazón lleno de adoración, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, y que usted sea una persona que brille en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. Usted se acuerda, lo dije a propósito esto, que esto no comienza en el Edén. Míreme seriamente. El Edén tenía todo lo perfecto que Dios podía hacer y dar. Todo. No había nada en el Edén que le pudiera faltar al hombre, Adán, y a la mujer, Eva. No había nada de falta. Estaban perfectos. Pero en esa perfección, el enemigo de las almas convenció a nuestros padres para decirle: ahí detrás del paredón, detrás del Edén, ahí afuera, debe haber algo mejor. Debe haber otra historia. Pero que Dios no quiere que tú la vivas. Dios no quiere que tú la oigas. Con que Dios dijo eso. Y nosotros como iglesia hoy, después, decimos: Dios dijo eso. Que el huerto estaba perfecto. Y que teniéndolo a Dios lo tenemos todo. Y que para no entrar en alguna desazón, entonces tenemos que vivir de acuerdo al patrón de Dios. Dios se ha hecho cargo en el Edén de sus hijos. El enemigo lo que hizo fue hacerles ver afuera, y cuando sacaron la cabeza, que no era la voluntad de Dios, tuvieron problemas. Si usted se mantiene hoy, después de siglos, dentro del Edén de Dios,
Ahora no es como la perfección aquella. Usted tiene un hogar, tiene familia, usted tiene desafíos en su casa, en sus trabajos, en muchos lugares. Pero si usted se mantiene ligado a esta historia, la historia de caminar con Dios, su historia es victoria. Su historia es victoria. Su historia es victoria en el nombre del Señor. Y entonces estamos hablando ya no del Edén, sino de una historia de eternidad para la gloria del Señor. Pero claro, usted está en el banco y dice, pero yo necesito vivir acá en la tierra. Bueno, de eso se trata. ¿De dónde puedo yo sacar la fe, sacar la esperanza, sacar la palabra ánimo o cualquier cosa? Es de caminar con Él. Cuando camino con Él, todo anda bien. Cuando me falta Él, nada está bien. Pero Él está con nosotros en estos días. Y Él va a derramar su Espíritu Santo, nos prometió. Y Él nos va a llenar hasta que sobreabunde para la gloria del Señor. Así que no se desprenda de la historia más grande que la historia del Señor. ¿Cuántos me dicen un gloria a Dios en este día? Y entonces, cuando yo hablo de esta historia mayor y demás, usted sintetícelo en comunión con Dios. Como yo le decía a usted recién, en mi casa, ya antes yo venía siempre diciendo todos los días que ni un centímetro de mi casa esté sin la presencia del Señor. Entonces he tenido muchísimas experiencias a través de los años, pero hay momentos que usted dice que no haya un lugarcito sin que Dios lo ocupe. Quiero ver a Dios en todos los rincones de mi casa. Usted sabe bien que el tema que esté en un lugar es bueno, pero lo mejor es que llene el corazón suyo y mío. Y después de la adoración, después de la palabra, ahora tengo otras formas por algunas cosas, pero ando por mi casa con la Biblia, ando leyendo fuerte, alto, no para leérselo al vecino, sino para mí. Adoro a Dios, canto solo, vuelvo a cantar. A veces me toma el Espíritu Santo, a veces termino llorando, a veces termino en silencio, a veces me postro delante del Señor, a veces me vienen pensamientos de gratitud o de otras cosas. Hay veces que me viene guerra espiritual, pero todo lo que viene es bueno porque puedo sentir que Dios está conmigo. Y puedo sentir que aunque esté acá o allá o donde sea, me va esa presencia llenando, acompañando, y siento que está gobernando la casa. Dios bendiga tu casa y que tengas la mejor comunión con Dios en este tiempo. Toca el hombro que está al lado tuyo y decirle que Dios llene tu historia, decirle. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Gloria a Dios. Entonces, ese valor de la vida del Señor, ¿no es cierto? Tenemos que evitar, usted y yo en este tiempo, fabricar nuestra propia historia. En la vida que caminamos hay cosas que son importantes, pero también hay cosas que son prioritarias. Y lo que ha hecho el diablo es poner cosas importantes. No estoy hablando de pecados, no estoy hablando de cosas feas, sino cosas buenas, honorables. Puede ser el trabajo, puede ser su compromiso con, pero nunca se lleve usted en este tiempo por esas realidades. La prioridad es Dios Todopoderoso. La prioridad es su familia. La prioridad es la iglesia. La prioridad es su santidad. Y cuando yo le digo que su prioridad es santidad, sea santo para la gloria de Dios. Sea santo para la gloria de Dios. Sea santo para la gloria de Dios. Tenga un compromiso de santidad como nunca lo ha tenido. Porque esa santidad le engrosará la comunión con el Señor. Usted no puede tener sustitutos. Usted es el que está santificándose para la gloria de Dios. Y Dios lo va a hacer de tal manera que, como ha dicho el pastor Ibarra, todo lo que la sangre limpia, el Espíritu Santo lo va a llenar. ¿Cuántos me están diciendo gloria a Dios? Y usted va a dejar de luchar mentalmente, va a dejar de luchar en las áreas de lo que la Biblia llama la carne y demás, y Dios le va a dar victoria, y esa victoria lo llevará a más con el Espíritu Santo. Y entonces usted se va a encontrar con los hermanos y va a decir: yo estoy caminando la historia de Dios.
y mi propia historia se amalga, se une, se está realmente fortaleciendo en la historia del Espíritu Santo. Cuando yo enseñaba teología en los años del seminario, decía que hay una corriente que nace en el trono de Dios, por graficarlo de alguna manera, y eso va fluyendo. Pero cuando algo se quiere interponer, algo quiere parar la corriente, algo quiere parar el fluir, lo que quiera pararlo será desterrado, será sacado, será realmente avasallado, será pisoteado, porque la corriente seguirá fluyendo hacia el pueblo santo del Señor. No hay nadie que pare la corriente del Espíritu Santo. No hay nadie que pare la corriente del Espíritu Santo. Estoy diciendo que hay una corriente que nadie la va a parar. Se llama Espíritu Santo y está aquí en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile al que está al lado tuyo: yo no soy el autor de esta historia, decirle. Dios es el autor de esta historia. Y la ha escrito bien, y mientras yo viva de acuerdo a, esto irá bien. No digo que no tengas alguna lucha o adversidad o como tú quieras llamar. Todas las tenemos, pero el asunto es salir bien de todo. El asunto es que cuando pase algo nos lleve más a Dios. Si estás enriquecido porque Dios te ha bendecido, que te lleve a Dios y que no la riqueza te aleje de Dios. Y si un dolor te ha tocado el alma, el espíritu, que te has quebrantado, has llorado o lo que te pasó, que todo eso no te lleve a nada, que te lleve a Dios. Adorarlo a Dios y decirle: cambiame este dolor en la mejor consolación que me puedas dar, y serás un maestro de sanidad para los demás. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Toque el hombro de su hermano que está al lado tuyo y dígale: reactivación en esta mañana para la gloria de Dios. ¿Lo cree o no lo cree usted? Entonces, en esa dirección que estoy tomando y que les estoy compartiendo a cada uno de ustedes, les quiero decir de esta manera: el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la iglesia, sobre la ciudad, sobre todo lo que tenemos. Y yo quiero en esta otra parte decirles a ustedes que no es solo que se siente, uno se da cuenta que el Espíritu de Dios está tomando realmente un protagonismo diferente. Y entonces, hermano, usted tiene dentro suyo al Espíritu Santo de Dios. Si bien es cierto que sabemos que Él nos rodea, que Él muchas cosas más, el tema es que Él está dentro suyo. Usted y yo no podemos tener más de la persona del Señor. Una persona es una persona. Si yo digo que fulano de tal está conmigo ahora, es un fulano de tal, es una persona. Ahora usted tiene el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de esto en esta hora, quiero que sepa algo, que aparte de que no se puede tener más de una persona divina, pero sí por consagración, sí por hambre, sí por mil cosas más, usted puede estar más consciente del Espíritu Santo del Señor. Usted puede estar más consciente de que alguien está con usted. Usted puede estar consciente de que alguien le está hablando, de que alguien lo está iluminando, de que alguien lo está librando, de que alguien lo está alimentando. Entonces, ¿cómo está diciendo, pastor? ¿Se puede o no se puede tener más? Se puede tener más si yo menguo, si yo me humillo, si yo le digo te necesito, si yo le digo Señor, todo esto es bueno, pero yo tengo más hambre de ti. Usted será, como dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y creo que necesitamos para estos días estar llenos del Espíritu Santo del Señor. Necesitamos de estos días un desbordamiento del Espíritu Santo de nuestro Dios Todopoderoso. Así que se puede tener más del Señor. Ejemplo, si usted es nuevito, por ahí viene a la iglesia y hay cosas que usted hace
que usted vive y que para usted no es pecado, porque no sabe, porque nadie se lo dijo, porque nadie se lo enseñó, porque lo que sea. Pero apenas le viene la luz de la palabra, porque un hermano, un predicador o el Espíritu Santo lo ilumina, usted dice, esto no es de Dios, fuera. Y cuando usted saca eso, usted va a consagración. Y lo que usted consagra no queda libre. Lo que consagra está lleno de Dios. Es decir, el apóstol Pablo dice, no estamos en una intermedia en cuanto al reino. Dice a los colosenses, está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. Cuando usted le rinde al Señor su interior, esa rendición es. ¿Por qué me mira así? Dígale que está al lado. Es una transferencia, decirle, de lealtad al Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de ustedes tienen luchas con el pecado? Cántame el cantito. Pero fuera el pecado en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Ahora, mientras más santo sea usted, más brillará la gloria de Dios. Le voy a decir algo por experiencia, discúlpeme, pero no hay felicidad más grande que sentirse limpio cuando uno va a la presencia de Dios. ¿Sí o no? Claro. Entonces, sea santo para la gloria de Dios. Eso es lo que odia el diablo estos días. Que usted ande cusicusa, que nada, puro, recto, íntegro, firme y lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Le va a cambiar el corazón y le va a cambiar la cara, le va a cambiar todo el Señor. ¿Amén o no? Y entonces yo veo algo más acá que me trabaja a mí. ¿Le puedo rendir algo más al Señor? Sí y amén. Yo puedo rendirme mucho más. Pastor, a esta altura, sí, a esta altura de la vida y hasta el día que me vaya a la presencia de Dios, puedo rendirle muchas cosas más al Señor. Sabrá Dios las cosas que quiere hacer conmigo o con usted. Pero yo lo que quiero es vivir al máximo todo lo que Dios quiera darme en este tiempo. Entonces, si yo le rindo al Señor los ojos, voy a ver solo lo que el Señor quiere que yo mire. En mi trayectoria de pastor he tenido confesiones muy fuertes. Hay gente que quería ver la gloria, pero como veía pornografía, cuando decía, Señor, límpiame la vista, límpiame, tenían problemas, pero no gente mala, gente buena, pero con un problemazo de debilidad espiritual. Limpia tus ojos y cambiarás gloria y presencia por baratijas de este mundo, por cosas que no te traen satisfacción. Todas esas baratijas es mientras más vas a querer y más vas a querer y más estarás fuera de la historia de Dios. La historia de Dios es una historia maravillosa. Es la mejor historia. Y Dios se basta para satisfacer tu vida, para hacerte feliz para la gloria de su nombre. Y quiero decirles algo en esta hora. Usted va a ver un fueguito por acá, por allá, porque hay gente que está haciendo arreglos en la presencia del Señor. Está acomodando su historia a la historia del Señor. Y va a haber una historia de bendición. Y Dios quiera que venga con mucha gloria sobre toda la iglesia. Entonces, en esta mañana, para ir terminando, no porque tenga que terminar, sino por la hora esta que no me gusta, quiero decirles que cuando usted en estos días comience a recibir fuerte, yo estoy orando por eso y yo quiero unirme en oración a ustedes, cuando Dios está llenando nuestras vidas, que Dios pueda mirar por mis ojos, tocar por mis manos, hablar por mis labios, ir y encaminar mis pies hacia, usted será una persona que no tendrá duda de algo.
usted está caminando bajo la historia de Dios. No hay final, no hay punto, no hay se terminó todo. Hay un día después y hay una gran gloria. Y el que comenzó con usted la caminata, la seguirá en los mismos cielos. Usted no es candidato a una muerte en este sentido como lo que trato de explicarle. Usted será lleno de la gloria de Dios. Y qué lindo que en este mundo, como están las cosas ahora, se pueda realmente ver una iglesia que está lúcida, que está activa, que está amándose entre sí, que estamos cuidando lo que tenemos que cuidar, que Dios nos ha dado. Y mientras rendimos más, el Señor nos llena más. Y usted va a rendirle al Señor, ¿cuánto? Hágalo pronto. Si a veces hay situaciones que tiene que cortarlas, córtelas. Si hay palabras o conversaciones que usted se da cuenta que no es la historia de Dios, córtela, cambie. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que cambiar su mirada, cámbiela. Si tiene que, con amor, con cariño, deshacerse de alguna amistad que a usted hasta aquí no le edifica, hágalo. Solamente hágase amigo del pastor Ibarra nomás. Bueno, ¿qué digo yo? Entonces, termino. Hermano, el Señor nos dice en esta mañana, entre otras cosas, una historia, pero una historia de santidad y una historia de pureza en el nombre del Señor. Termino. Este llenar opera, entre otras cosas, cuando usted personalmente tiene hambre. O por allí no tiene el hambre que usted quisiera, pero usted como un avesado valiente y guerrero de Dios usa la palabra disciplina. No sé si tengo ganas de, pero sé que esto es lo que debo hacer y me voy a disciplinar hasta que me vengan las ganas para la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Vio cuando hay esos que hacen las dietas o otras cosas más? ¿Usted cree que todos tienen las ganas de? No. ¿Cuántos de ustedes fallaron en una dieta? No. He hecho preguntas que no debo hacer nunca. Toque al que está al lado tuyo, decirle que Dios te baje el estómago, decirle que está al lado tuyo. Va a ser más, me voy a ir a lo místico mejor. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Entonces, ahí estoy. Y termino. Un día yo iba a los cultos del pastor Claudio Freyson, porque muchas veces predicaba allí. A veces viajamos por varios países, pero también le cuidaba a la iglesia cuando él viajaba. Y entonces él venía a veces los días de semana y a veces X. Y yo cuando llegaba estaban todos ¡juá, juá, juá! Y otros así como ebrios en el espíritu, un montón de cosas de esas. Y yo llegaba al altar y me ponía a llorar. Y lloraba. Y lloraba. Estaba cerca mío el Moria Kazán. Si querés llorar. Entonces estaba. Y un día me agarró así de los hombros y dijo, Pedro, no se oía nada porque había un griterío ahí. Pedro, vos me arruinás los cultos, dices. La gente está contenta y vos estás llorando. Y yo tenía un quebrantamiento que yo les conté, no sé si a ustedes, porque algunos son muy nuevos acá, pero era como que, ¿qué le digo? Era como que yo vivía con una lamparita de no sé, supongamos 50, ¿qué se dice? Bueno, 40. 10 más, 10 menos. Y claro, yo no tenía más luz que esa, así que bueno, esa era toda la luz. Pero a mí me había venido en el avivamiento una luz como de 500. Y claro, yo tenía cosas chiquititas así, u otras no tan chiquititas. Había unos piojos grandes también. Pero cuando me vino la luz de los 500, yo no vi el tema de la misma manera. Y quise
deshacerme de eso. Y yo quería el gozo, pero había lágrimas de cómo yo, un hombre de Dios, como ser, les cuento algo, ¿no me van a criticar? Cuando vinimos con mi esposa acá a la ciudad de Quilmes, vinimos, ¿para qué contarle? Le voy a amargar el día. Pero vinimos porque vinimos. Y claro, había un misionero americano acá, un misionero canadiense allá, y le decían, hermano fulano, orá con tu esposa y siento llevarte, no sé, a la capital. Y vamos a comprar un templo y vos vas a ser el pastor. Iban a zona norte. Viste que zona norte no es zona sur. Yo cuando voy a zona norte venía a mi casa y me dan ganas de patearla así. Y yo digo, qué raro que ninguno de estos puso los ojos en mí, que era tan consagrado y brillante. Así que teníamos la casita y el templo acá, el baño por allá afuera, un montón de cosas. Pero yo lloraba, ¿por qué pensé mal de los hermanos de otros países que no me ayudaron? Y ahora, estando en esta historia, ya hace rato, digo, gracias a Dios por la historia que me tocó. Porque aprendí muchas cosas. Porque escuche. Cuando mi esposa, esa señora alemana, me decía, cuando algo no andaba, me decía, ya sabes dónde está tu victoria. Y yo le decía, ¿dónde? En la piecita, me decía. Así que con calidad me mandaba, ¿a dónde? En vez de decirte, hermano, a la piecita. Parece en penitencia, pero Dios nos formó en la pieza. ¿Y sabe qué le digo hoy? Usted y Dios es mayoría si estamos colgados de la historia del Espíritu Santo, de nuestro Dios Todopoderoso. La vida va avanzando y cada día vamos a andar mejor para la gloria de Dios. Cada día esa gloria se va a multiplicar. Pero cuando te muestre algo chiquitito, decide a Freyson o a Ibarra, no me estás arruinando el culto, me estás santificando el altar, me estás santificando la familia, me estás haciendo una historia nueva. Y cuando el Señor ilumina así, es porque quiere darte un día nuevo para la gloria de su nombre, de su nombre, de su nombre, de su nombre, de su nombre. Alguien que le dé un grito de júbilo al Señor. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Si deseas comunicarte con nosotros, podés encontrarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Iglesia del Puente. Gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente Podcast.